Buenas tardes. Gracias a Dios porque hoy nos podemos reunir en este lugar. Gracias a Dios porque Él nos protege y guarda nuestra vida. Este es el mejor lugar donde hoy podríamos estar y por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Quiero que juntos hagamos una oración. Amado Señor, al poner nuestra vida delante de ti en este día, al acercarnos a tu casa a celebrar tu santo nombre, quiero rogar, Señor, que sea tu palabra pan para nuestras almas y agua para nuestra sed. Te ruego, Señor, que tú me guardes y me guíes para que al predicar este mensaje seas tú quien hable a nuestros corazones y los convierta. Te doy gracias, Señor, por este honor de compartir el mensaje de tu palabra, que así también, Señor, todos seamos edificados para vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Quiero invitarles a que hagamos lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 2. Versículo 1 al 11. Es una lectura conocida, pero aquellos amigos, aquellos invitados que tal vez no la conocen, podrán seguir el relato en la Biblia que su amigo, quien lo invitó, le va a facilitar. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Bueno, vamos a desprender de este relato lo que el Señor tiene para hablar a nuestra vida y para sustentarnos. Podemos partir diciendo que el relato acerca de las bodas de Caná deja ver un hecho muy importante. Fue la primera señal milagrosa que dio Jesús, y también es cuando los discípulos empezaron a creer en Él. Cuando Él los llamó, le siguieron porque le creyeron o porque vieron o sabían que en Él había algo distinto que les cautivó. Esta primera señal que el Señor hace en esta boda les dio confianza
y los ayudó a ver lo que aún no podían ver. En el pasaje anterior, en el capítulo 1, verso 50, debemos considerar el primer encuentro que tuvo Jesús con Natanael, uno de sus discípulos, y la promesa que le hizo: cosas mayores a estas verán. Ahora nos encontramos que Jesús está con sus discípulos en Caná de Galilea, precisamente la ciudad de Natanael. Y vamos a ver que el Señor hizo allí un milagro que sirvió para ilustrar de forma práctica lo que acababa de decir, que Jesús trae lo mejor para el final. Alabado sea Dios. Eso es una palabra que nos da esperanza. Hablemos entonces, hermanos, de esta boda. Según el relato, dice que probablemente esta boda se produjo al tercer día después de este encuentro que el Señor tiene con este discípulo Natanael. El motivo por el cual Jesús fue a Caná de Galilea tenía que ver con la asistencia a una boda. ¿Se imagina usted a Jesús en una boda? ¡Qué bendición debe ser para los novios que Jesús estuviera allí! En este punto tal vez tengamos curiosidad por saber quiénes eran los novios, ¿cierto? ¿Cuál era el menú en esta fiesta? ¿Cómo iba vestida la novia? U otros muchos detalles que todo el mundo comenta en cualquier boda. Pero la verdad es que nada es muy claro en este relato, porque el objetivo del evangelista en este texto es otro. El único motivo o lo más importante para este evangelista que está relatando San Juan es manifestar la gloria de Jesús. Por lo tanto, hay detalles de este relato que no los vamos a analizar hoy. Vamos a poner nuestra mirada en lo que Jesús hace y lo que puede hacer en medio nuestro. Podemos también decir que las bodas se llevaron a cabo en Caná de Galilea, una aldea de la cual no hay una ubicación precisa. Sin embargo, Jerónimo, el gran traductor bíblico que vivió en el año 345 después de Cristo, afirmaba que las luces de Caná se podían ver desde Nazaret por las noches, lo que indica que estaba cerca del hogar en el que Jesús vivió durante su niñez. Y también dice el versículo 1 que María estaba allí. Esta expresión del relato conduce a la creencia de que había algún parentesco entre los novios y María, la madre de Jesús, porque no dice que fue invitada para estar allí, pero ella estaba en ese lugar. Podemos también hablar de los invitados a esta boda. Invitaron a Jesús y a sus discípulos. Como ya decía, algunos de los detalles acerca de esta boda que sí podemos descubrir es que juntamente con Jesús asistieron también sus discípulos, ¿cierto? Sus hermanos. Su madre ya estaba en ese lugar. Esto es interesante porque esta es la primera señal pública que Jesús hizo y que el evangelista la escoge para establecer un punto de transición entre lo que habían sido sus relaciones habituales con su familia hasta ese momento
y las que a partir de entonces iba a tener con sus discípulos. Por lo tanto, veremos que a lo largo de todo este relato, Jesús pasa a ser el hijo de María para convertirse en el Señor al cual sus discípulos siguen y admiran. Es por esta razón que se reconoce en este evento de las bodas de Caná el principio del ministerio público del Señor. Y este milagro es el primer milagro que Él realiza dentro de su ministerio. Pensemos un momento en este evento, en esta celebración. Imagine a Jesús en ese lugar. Él era un participante de esta celebración. Era un tiempo de alegría, de gozo, de risas. No podemos desconocer que Jesús escogió asistir a esta boda. ¿Podría Él no haber asistido? ¿Puede imaginarlo usted sonriendo tranquilamente cuando hablaba con los demás invitados? ¿Podemos imaginar a Jesús disfrutando de un rato alegre? Seguramente que el Señor se alegraba y compartía esta alegría con los demás. Él estaba en estos lugares porque también era necesario que Él pudiera transmitir su mensaje a todas las personas. Y aquí hay un buen consejo que nos brinda el gran predicador Spurgeon. Y él dice esto: yo les recomiendo estar alegres a todos los que se dedican a ganar almas. No que estén graves ni enojados, sino que tengan un espíritu afable y feliz. Son más las moscas que se atrapan con la miel que con el vinagre. Y serán más las almas llevadas al cielo por el hombre cuyo rostro del cielo esté revestido, que las almas llevadas por aquel cuyas miradas hacen recordar el Tártaro, refiriéndose a ese abismo inmenso de oscuridad que está en las profundidades de la tierra según la mitología griega. Este es el consejo que brinda el príncipe de los predicadores: que haya alegría, que haya gozo en el corazón, porque así las almas podrán ver la alegría que Jesucristo ha traído a esa vida y podrán ser alcanzados para el reino de Dios. Bendito sea nuestro Señor, porque Él en todo nos enseñó. Él nos enseñó en los tiempos de aflicción. Él lloró junto a la tumba de Lázaro, pero Él de ahí hizo un milagro que no esperaba nadie ver. Lo resucitó. Y hoy Jesús está en una boda, en una celebración donde nadie podría estar triste. Y Él ahí, con su presencia, Él nos enseña que también a través de la alegría debemos alcanzar a las almas que no le conocen. Así como un día alguien nos habló y alguien nos atrajo por el Espíritu Santo hacia Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Quisiera que también pudiéramos insistir en que no sabemos quiénes se casaban, ¿cierto? Ya lo tenemos claro. Por otro lado, aunque no sabemos quiénes eran los novios ni la relación que tenían con Jesús, podemos notar que el hecho de invitarle a su boda cambió por completo aquella celebración. No sabemos ningún detalle y podríamos especular respecto de este matrimonio
diciendo que es probable que fueran parientes de María. Puede ser también que así sea porque María estaba allí presente y ella de alguna manera tenía cierta influencia en esta celebración, porque es ella quien se acerca al Señor y le dice: se acabó el vino. Pero también podemos ver cuán cercano era Jesús con sus discípulos. La invitación que Jesús recibe para asistir a esta boda es una invitación que incluyó a sus discípulos. El Señor compartía su vida, sus días, sus noches con sus discípulos. Y donde Él iba, también iban sus discípulos. ¿Será así con nosotros, hermanos? ¿No deberíamos también ir donde Jesús vaya y llevarlo a donde nosotros vamos? Hay una relación de sus discípulos con Jesús en que Él iba a todo lugar con ellos. Nosotros también debemos ir a todo lugar con nuestro Señor. Él es la mejor compañía. Bendito sea el Señor, porque en esta celebración que debía ser motivo de gran alegría, hay un momento en que parece que algo puede fracasar. Y es aquí donde viene el problema. Dicen los versículos 3 al 5 que surge una necesidad. Nos dice que en algún momento de la boda comenzó a faltar el vino. Tal vez llegaron más invitados de los previstos, o los novios tal vez habían calculado mal, no lo sabemos, pero en cualquier caso, esta celebración que debía ser una celebración de alegría, una celebración perfecta, se vio en un grave problema. Las bodas son excelentes lugares para los problemas, ¿cierto? Porque pueden ocurrir muchas cosas. Y no podemos decir que esta situación quizás no nos haya tocado mirarla desde cerca, porque muchas veces asistimos a alguna boda donde ocurre algo imprevisto. Hay muchas situaciones que se podrían mencionar, ¿cierto? Pero lo importante es que dentro de toda adversidad, dentro de toda situación adversa, debemos comprender que el único que nos da la fuerza es el Señor Jesucristo. Él estaba presente en esa boda. Él decidió ir a esa boda. Podríamos preguntar muchas cosas respecto de lo que el Señor pensaba de esta boda. Porque recordemos que cuando Lázaro fallece, el Señor estaba en otro lugar. Y Él demoraba en ir a visitar a las hermanas de Lázaro. Pero el Señor tenía previsto que allí se vería la gloria de Dios. Y en esta celebración, el evangelista nos dice lo mismo, que aquí veríamos cosas grandes, que lo mejor estaba preparado para el final. Dios tiene esa particularidad que nos lleva al borde del abismo, que nos lleva al borde del mar mientras huimos de las adversidades. Pero cuando ya no hay nada que podamos hacer con nuestra fuerza, Dios abre el mar y usted puede cruzar en seco. Dios transforma el agua en vino para que esta celebración siga siendo una celebración de alegría y de gozo. Nuestra vida está en la mano de Dios. Nuestros acontecimientos más trágicos, hermanos, están en la mano sabia,
y bondadosa de nuestro Señor. Por lo tanto, debemos mirar más allá de esta situación incómoda y ver cómo Dios resuelve y se glorifica en los momentos difíciles. Dice también que al ver la necesidad y lo deshonroso que era para los novios este hecho, se acerca a su hijo como madre. Y no es claro si ella esperaba que hiciera un milagro o simplemente que tratara de que el Señor apaciguara la tensión del momento. María sabía que Jesús podía solucionar aquel problema y no dudó en dirigirse a él. Es evidente que a pesar de todos los años que habían pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que habían rodeado el nacimiento de Jesús y las promesas que se habían hecho en cuanto a él. Ella le dice al Señor: no tienen vino. Ella no le dijo: haz algo. Solo le dijo: no tienen vino. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aunque Jesús hizo lo que María le sugirió, la discreción con que llevó a cabo este milagro puso en evidencia que todavía no había llegado su hora de manifestarse abiertamente. Este es un buen ejemplo para nosotros cuando surgen los problemas. Hoy nosotros podemos decir al Señor: Señor, no tengo fuerzas. Señor, no tengo esperanza. Señor, no tengo paz. No tengo salud. No tengo un techo. Pero ¿sabe? El Señor puede hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros imaginamos. Dios envía la salvación en el momento que uno menos lo espera, porque Dios es un Dios bondadoso, porque Jesucristo ha venido a nuestra vida para mostrar que Él es el Señor, que Él es el Salvador de nuestras almas y que solo de Él podemos esperar cosas extraordinarias. Gracias, Señor. Este es el buen consejo que nos da María: haced todo lo que os dijere. María tomó la actitud correcta ante la censura que le dirigió el Señor. Se abstuvo de discutir, reconoció el derecho de Jesús como Mesías a su independencia. María lo miraba como hijo, pero hoy comprendió que debía mirarlo como Salvador. Hoy debemos comprender que debemos mirar a Cristo como nuestro Salvador. En la historia se ha dicho muchas cosas de Jesús. Se ha dicho de Él que es un buen hombre, que fue un buen profeta, que fue un curandero. Se han dicho tantas cosas, ciertas y no ciertas. Pero Jesucristo se muestra en su palabra como el Salvador del mundo, como el único Dios verdadero, el único en el cual hay perdón y hay redención para nuestras almas pecadoras, nuestras almas que merecen el infierno, nuestras almas que merecían la cruz del Calvario, pero Jesús pagó por todas nosotros, por los que hoy estamos aquí, por los que hoy no están aquí, pero que un día, por la gracia de Dios, estarán en este lugar. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Las palabras con las que María expresó esta obediencia deben ser tenidas en consideración siempre por nosotros. Haced todo lo que os dijere, lo que Él dijere.
Nosotros no podemos hacer que Jesús haga nuestra voluntad. Lo que debemos aceptar y hacer es lo que Él diga. El Señor sabe cuándo es tiempo, y lo que aquí lo dejó en claro fue al actuar de manera silenciosa, incompasiva. Siempre nosotros debemos estar listos para hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Lo que Jesús siempre nos dirá es que estará de acuerdo con su palabra. El Señor nunca dirá algo que no esté de acuerdo con su palabra. El Señor siempre comenzará en nuestra vida desde donde nosotros nos encontramos. Desde la condición en que nos encontramos, Dios nos salvó. Jesucristo vino a su vida cuando usted se encontraba en el pozo de la desesperación, y Dios de ahí lo sacó. Dios de ahí hace los milagros. Dios no espera que usted esté puesto en un lugar alto. Dios no espera que usted sea un hombre correcto y bueno según nuestros conceptos. Dios lo sana y lo salva desde el lugar donde usted se encuentra. Dios usa todo lo que está a su mano para transformar nuestra vida, aún las adversidades, las enfermedades y los dolores. Bendito Dios, lo único que Él espera de nosotros, hermanos, es fe y obediencia. La fe y la obediencia son las caras de una misma moneda. Usted tiene fe y obedece. Usted obedece porque tiene fe. Nunca podrá separar esas dos condiciones. Veamos entonces lo que ocurre con este buen vino en esta celebración. Al primer sorbo el maestre Sala supo la diferencia. Este milagro tiene algo en particular, pues en la mayoría de los milagros Jesús actuaba en el ámbito de la restauración física y espiritual de los necesitados. Sanaba a los cojos, daba vista a los ciegos, hacía milagros tan notorios y sorprendentes como resucitar al hijo de la viuda de Naín. ¿Recuerdan ese pasaje? Y todos sus milagros aparentemente estaban relacionados con situaciones que eran notables, que era fácil de observar. Pero sin embargo, este milagro es un milagro distinto y debemos aprender que el Señor viene a nuestras vidas porque Él tiene interés en cada aspecto de nuestro ser. Hay milagros que Dios hace de manera silenciosa, invisible, pero que los hace. Y cuando llega un momento, Dios lo manifiesta, como en esta situación. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde venía, llamó al novio, ¿cierto? Y un anfitrión siempre sirve el mejor vino al principio. ¿Qué podemos aprender de esto? Solo Jesús reserva lo mejor para el último. El maestre Sala no entendió, pero admiró al novio por ofrecer el vino mejor al último. Y aquí hay una imagen de lo que nuestro Señor siempre hace. Él da a su pueblo lo mejor al último. Recuerda que en las manos de Dios lo ordinario se transforma en extraordinario. En la mano de Dios lo ordinario se transforma en extraordinario. Para los creyentes, lo mejor todavía está por venir. Este milagro sirve, hermanos, para ilustrar también la verdad de que en Cristo todo es mejor.
La revelación de Dios que recibimos en Cristo es infinitamente superior a la que nos vino por los profetas o por la ley. Cuando nos entregamos a Cristo, la nueva vida es mucho mejor que la vieja vida. La vida eterna será mucho mejor que la presente. Esa es la esperanza del creyente, que lo mejor aún está por venir, que la vida futura en la presencia de Dios será mejor que la vida que hoy podemos disfrutar. Dice el verso 11, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al comenzar este evangelio, el apóstol San Juan nos había dicho que ellos vieron su gloria. Ahora nos dice cuál fue la primera vez cuando esto ocurrió. En una boda. En una boda, los discípulos vieron lo que todavía no podían ver, que Jesucristo era el Mesías esperado, que Jesucristo era ese hombre sencillo, sensible y dulce, que podía transformar una situación en algo grandioso. Ellos creían en él antes, pero ahora tenían una demostración ocular de su poder divino, de su gracia divina. Ellos creían ahora como no habían creído antes. Yo le motivo hoy a que frente a esta situación, frente a este milagro, donde solo el Señor dio la palabra y dijo que el agua fuera vino. Yo no sé cómo lo hizo, no me lo imagino. Solo que las tinajas se llenaron de agua y cuando las llevaron al maestresala, el agua era vino y era el mejor vino, que así también nosotros nos abramos a esa esperanza de que todo lo que haya en nuestra vida, que todo lo que nuestra vida muchas veces sin sabor, una vida tal vez sin sentido, una vida sedienta de algo más, podamos hoy recibir ese milagro de transformación, ese milagro que usted puede experimentar dentro de su vida y de su alma. Yo le motivo a que lleve hoy sus peticiones a Jesús y que acepte humildemente su respuesta, que cultive un corazón obediente y que recuerde que en las manos de Dios lo ordinario se puede transformar en algo extraordinario. Alabado sea nuestro Señor. Yo les invito a ponerse en pie y a que oremos. Dios está en este lugar. Yo lo creo. Y si estamos aquí es porque el Señor nos ha traído. Oremos al Señor. Amado Jesús, al escuchar hoy tu palabra que nos